Bueno, buenas tardes a los que se van conectando. Disculpad el retraso en conectarnos y bienvenidos a la jornada de presentación. La mayoría ya me conocerá. Yo soy Héctor Bernardo, el secretario general de H, y bueno, estoy aquí para dar introducción a este acto de hoy, que es la presentación de la monografía 37, que en este caso es una traducción de un boletín de la FIP. Agradecer, como siempre, a los ponentes y al coordinador del grupo el trabajo que han hecho en preparar este documento y el esfuerzo y el trabajo de estar aquí hoy a preparar unas presentaciones, dándonos unas pinceladas con lo más interesante. Simplemente comentar, durante la charla se podrán hacer preguntas. La herramienta de Zoom tiene una utilidad en la barra de tareas que pone preguntas. Ahí se pueden formular por escrito, o bien, si los ponentes así lo consideran y quieren hacer un turno de preguntas, pues hay una herramienta que es levantar la mano y ahí se podrán formular preguntas habladas. Eso ya un poco según discurra la jornada. Y sin más, pues me gustaría dar paso a Juan Carlos Mancha, que es el coordinador del grupo y que va a presentar la monografía. Así que, Juan Carlos, cuando tú quieras. Muy buenas tardes a todos. Quería agradecer tanto a los asistentes que estáis viendo esta presentación en directo, como sobre todo a los panelistas que están aquí, a los traductores del documento, la asistencia a esta presentación de esta nueva monografía de H. Lo que vamos a presentar hoy es una traducción del boletín FIP 83, que es un documento con mucho contenido técnico que detalla cómo se diseñan y calculan las dovelas de hormigón reforzado con fibras para revestimiento de túneles. La traducción ha sido realizada por el grupo de trabajo 5 dentro de la comisión de proyecto de H, y la verdad es que es un grupo excepcional el que ha realizado el trabajo. Es decir, el grupo, en primer lugar, es un grupo muy numeroso y además en él están representados pues, los mejores profesionales que tenemos en España y algunos a nivel internacional en el aspecto del diseño de estructuras de hormigón reforzado con fibra de acero. Pues creo que directamente voy a dar paso a Albert de la Fuente. Albert de la Fuente, creo que le conoceréis todos, es doctor ingeniero de caminos, es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y es uno de los más reconocidos expertos internacionales en el ámbito del diseño y también digamos, de la parte científica del hormigón reforzado con fibra de acero. Además, él es uno de los miembros del Working Party 141 dentro de FIP, que es el grupo que elaboró el documento original. Es decir, Albert además es uno de los redactores del documento original, con lo cual lo conoce, si cabe, incluso en más detalle, y específicamente le ha hecho una labor adicional de coordinación de toda la traducción y de revisión de toda la traducción del documento, que en cierta medida pues lleva también su mano, ¿no? Es decir, una colaboración muy importante. Así que bueno, voy a ceder directamente la palabra a Albert para que nos haga una introducción y nos explique un poco en qué consiste este documento. Gracias. Bueno, gracias Juan Carlos por tus palabras y tus halagos. Me han puesto rojo, no se ve porque estoy aquí medio en la sombra, pero gracias. Bien, y también gracias evidentemente a H por la oportunidad de presentar este trabajo. Un segundo. Aquí voy. Se puede ver bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Sí, a ver, vemos perfectamente. Bien, pues nada, pues hago una pequeña introducción y como buena introducción paso por encima de todo sin decir nada en detalle, ¿vale? Entonces, lo que... Bueno, en el fondo la monografía se centra, ¿vale?, en dar bases de cómo diseñar dovelas de hormigón reforzado con fibras, no solamente con fibras, sino también con armados mixtos, ¿eh? Puede ser combinación de fibras estructurales y armadura pasiva tradicional. La monografía, ¿vale?, se centró en fibras estructurales metálicas, pero todo lo que son tanto la metodología de cálculo como los métodos de control del hormigón también se podrían extender a fibras sintéticas de carácter estructural, ¿vale? Aunque sí que es cierto que este boletín no las cubre como tal. Sí, el FIP Model Code. Entonces, bien, simplemente para una pincelada inicial, los sostenimientos de túneles
construidos con anillos de dovelas, ejecutados con TBM, pues bueno, pues pasan por unas fases transitorias de carga iniciales, antes de entrar en carga en el anillo, digamos, del túnel, en las cuales la mayoría de las veces, en estas fases transitorias es donde se dan los esfuerzos de flexión más desfavorables. Es decir, donde hay más potencial de riesgo de fisuración o de más posibilidad de que fisure es en estas fases, en las fases de desmoldeo, en la cual se producen unos esfuerzos de flexotracción, ¿vale?, asociadas al tiro y al peso propio, más posibles acciones dinámicas que pueden aparecer durante el movimiento. Además, hay que tener en cuenta que el hormigón en esta fase aún no ha alcanzado su resistencia contractual del proyecto, estamos hablando de pocas horas tras lo ordenado. Luego fases del volteo de la pieza, en algunos casos se hacen, no siempre. Luego el transporte, ¿vale? El transporte de las dovelas, las dovelas se transportan acopiadas y aquí lo que puede producirse pues, son excentricidades de los apoyos, de los listones en los cuales se apoya cada una de las dovelas, más acciones dinámicas debido pues, al volteo, los baches que ponen, ¿no? Y luego bueno, pues también opera las fases de acopio, tanto en la planta de prefabricados como la misma obra, en la cual pues, puede haber excentricidades en los listones de carga y se pueden producir pues, excentricidades excepcionales o accidentales y que pueden conducir a la fisuración y rotura, ¿vale? En cualquier caso, bueno, son roturas en fases transitorias que evidentemente si no, lo que se hace es desechar la dovela y poner otra, pero hay que tener en cuenta estas fases de carga transitorias y la mayor parte de las ocasiones son las que gobiernan el diseño y la plantilla de la obra. Luego después, una vez que han llevado las dovelas en la obra, se colocan dentro del anillo, se produce el empuje, ¿vale? El empuje de los brazos de tuneladora, y esto suele ser también una de las fases determinantes, ¿vale? Que no tienen por qué producir la rotura de la dovela, pero sí que pueden producir fisuras, ¿vale? Fisuras debido a la concentración de tensiones. Y aquí lo que pasa muchas veces es que la armadura pasiva traccional en forma de barras no es eficaz para cubrir las tensiones de tracción, que se concentran principalmente en la zona de recubrimiento, ¿no? Entonces aquí es donde las fibras pueden también, no tiene sentido la sustitución de fibras o digamos el complemento de las fibras con la armadura pasiva tradicional, pues para poder reforzar el hormigón en las zonas de recubrimiento, ¿no? Al final, bueno, esto no tiene que suponer un estado límite último, pero sí que pone en riesgo la serviciabilidad por filtraciones o por otros aspectos, ¿no? Bueno, muchas veces es tan determinante esta carga que su diseño, mediante métodos analíticos numéricos, no es suficiente y hay que recurrir a ensayos a escala real. De hecho, cuando se ejecuta un túnel, cuando se fabrican dovelas, pues se fabrican miles de ellos, ¿no? Entonces, hacer un ensayo a escala real y ver cuál es el comportamiento de la dovela frente a esta carga, con excentricidades, etcétera, pues seguramente es la solución más óptima para optimizar el refuerzo de la armadura. Y luego, pues una vez el túnel entra en servicio, principalmente pues, cuando el túnel tiene la convergencia y se introducen principalmente esfuerzos de flexocompresión, ¿vale? Donde domina la flexocompresión, puede haber también evidentemente esfuerzos de tracción, pero en general no suele ser esta la fase que gobierna el diseño, ¿no? Sino que las fases que gobiernan el diseño son fases transitorias, ¿vale? Las cuales hay flexión pura o simple y por lo tanto sí que tiene sentido eliminar la armadura pasiva tradicional o optimizarla y cambiarla por fibras estructurales, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas se han identificado y están nombradas en este boletín? Pues las ventajas son, bueno, las siguientes, ¿no? Ductilidad, ¿vale? Las fibras aportan ductilidad al hormigón una vez se produce la fisura, sobre todo ductilidad y capacidad de preaviso en el caso de que se produzcan fisuras en las fases transitorias. Luego, mejor control de la fisuración en fases de servicio, principalmente aquí estamos dando, o lo que puede preocupar, ¿no? Son las posibles filtraciones, en el caso de que el túnel pues, discurra bajo el nivel freático. Roturas parciales debido a impacto, las esquinas que se rompen durante el transporte y que evidentemente no inciden sobre ningún estado límite, pero sí que hay que repararlas, ¿no? Por lo tanto es un coste adicional de reparación. Y luego el incremento de productividad, ¿no? El eliminar toda la mano de obra, toda la máquina necesaria para fabricar estas cajas de armadura que en general responden a cuantías mínimas, pues bueno, eso evidentemente repercute en el rendimiento de la.
En algunos casos toda la armadura no se puede eliminar, sobre todo por aspectos del empuje de los gatos, y lo que se hace es mantener unos cercos, ¿vale? Unas armaduras de borde perimetral para hacer frente a esta carga del empuje, y hay que adicionar las fibras estructurales de este caso. Pues bueno, hoy en día esta es una tabla que está recogida en este boletín. La verdad es que es mucho más extensa, ¿vale? Y bueno, lo que hace es recoger las principales experiencias del uso de fibra en construcción subterránea. Cuando empezamos a hacer la tabla en el 2016, pues habían unos 80 casos de túneles de hormigón reforzado con fibras en el mundo. Hoy hay más de 150, ¿vale? Y algunos aún están en construcción, ¿no? Y en España, una de las primeras aplicaciones del hormigón reforzado con fibras en construcción subterránea, o para novelas en este caso, fue la línea 9 del metro de Barcelona, ¿no? Y a raíz de esta experiencia, que tuvo también sus retos, pues ya se aplica el hormigón con fibras en otras estructuras, digamos, de otros túneles ejecutados con doble, ¿no? Se utiliza ya para hormigón proyectado, pavimentos y otro tipo de estructuras, y de hecho gracias a la aceptación del método 14 del EH, que cubre los aspectos de diseño y control de estructuras de hormigón con fibras, pues el uso de fibras en aplicaciones estructurales pues, se ha disparado exponencialmente, ¿no? Entonces, los túneles pues, que se han ejecutado hasta la fecha en hormigón reforzado con fibra para novelas, pues no, son de distintas tipologías, distintos usos de transporte de agua, gas, también para líneas de gas, metro, y túneles carreteros y de ferrocarril. Los diámetros entre 2,2 y hasta 11,4. Hoy en día ya hay túneles de hormigón reforzado con fibra en Estados Unidos en ejecución en estos momentos por empresas españolas de hasta 13 metros de diámetro inferior, o sea que estos rangos que la cota superior tendría obsoleta, los espesores desde 15 centímetros hasta 40, también hasta de 45, y las cuantías de fibras, en este caso las metálicas, el rango va entre 25 y hasta 60 kilos, ¿vale? El 25 es mínimo para garantizar una ductilidad mínima en la novela, ¿vale? Es una armadura mínima, y los 60 kilos ya es un valor máximo por aspectos de trabajabilidad de la mezcla y aspectos económicos, ¿no? Y a ir a cuantías de fibras superiores, pues ya podemos salir competitivos respecto a las soluciones teóricas, ¿no? Y la esbeltez, el ratio entre el diámetro y el espesor, pues va entre 12 y 13, ¿no? Pues bien, entonces, este boletín al final lo que ofrece, ¿no? Lo que garantiza son herramientas de cálculo asociadas al hormigón reforzado con fibras y también con armadura, pero específicamente orientadas para el hormigón reforzado con fibras, ¿vale? Y lo que nos va a permitir, o lo que cubre, son los aspectos principalmente de diseño a flexión, y lo que ofrece son, bueno, la metodología tanto de cálculo como explicaciones, y luego pues, también otros aspectos de control de ejecución hasta sostenibilidad. En un momento ya mis compañeros entrarán en detalle. Y bueno, simplemente para acabar esta primera introducción, bueno, pues decir que bien, hay más normativas o guías de diseño asociadas al hormigón reforzado con fibras en túneles ejecutados con novelas. La primera, que no son normativas como tal, son guías de diseño. Sería la que lanzó en el 2016, si estoy equivocado, la ITATEC, ¿no? Es un grupo de trabajo de construcción subterránea. También la AFI, en el año 2015, lanzó la primera edición de esta guía de diseño, específica solamente para túneles de hormigón reforzado con fibra. Fue en 2015 y 2016 la primera versión, y hoy pues ya se han hecho más versiones y actualizaciones de la misma, ¿no? Y actualmente lo que nos ocupa, pues, la última guía de diseño de túneles de hormigón reforzado con fibras ha sido pues, las guías de Field Bulletin 83, ¿no? Que ha sido el objeto de la traducción. Bien, y con esto un poco lo que queremos resaltar es que, bueno, pues que el uso de hormigón reforzado con fibras en construcción subterránea, en particular en dovelas, pues está en auge, ¿no? Y esto está motivando pues, la aparición de guías de diseño. Pues bien, yo por mí, por esta primera parte ya estaría, ¿no? No sé si hay una duda, si salen después, y no doy las gracias ni me despido porque luego tengo... Gracias, Albert. Vamos a pasar ahora la palabra a Brian Barragán. Brian Barragán es doctor ingeniero de caminos. Es también un gran privilegio haberle tenido en el grupo de trabajo. Es también uno de los
profesionales más reconocidos a nivel internacional en el ámbito del hormigón con fibras. Lo conoce desde todos los aspectos, porque lo conoce desde el punto de vista del diseño, lo conoce muy bien desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista de la experimentación, y también lo conoce muy bien desde el propio punto de vista de las fibras, porque gran parte de su carrera profesional ha estado dedicada al diseño y fabricación de las fibras. Lideró todo el desarrollo tecnológico de fibras de BASF y actualmente, creo que desde el 2012, lidera el desarrollo técnico de fibras para Owens Corning, que es el líder mundial en fabricación de fibra de vidrio. Brian también es miembro del comité 4.1 de la FIB, que es el comité que elabora la guía general de diseño de estructuras de hormigón reforzado con fibras, que creo que va a salir en muy breve plazo. Y en fin, sin mucho más que comentar, Brian nos va a hablar del material en sí, del comportamiento especial que tiene el hormigón reforzado con fibras. Adelante, Brian. Muchas gracias, Juan Carlos. Como Albert, a mí también me has hecho sonrojar con tus palabras. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Procederé entonces a presentar el capítulo 2 de la monografía, que trata sobre el propio material, hormigón con fibras. Bien. Aunque el capítulo 2 no está separado en secciones o apartados, sí he podido identificar estas partes que ven en esta diapositiva. La definición del material, sus propiedades respecto al hormigón tradicional, cómo se caracteriza el hormigón reforzado con fibras, su clasificación y un poco sobre los coeficientes parciales de seguridad. ¿Sí? Mucho sobre las bases del material. Entonces, básicamente, a continuación, comentaré a grandes rasgos el contenido de cada una de estas partes y en algunos otros haré alguna opinión personal y un poco de contexto. Antes que nada, una pequeña explicación respecto a la presentación. En las diapositivas, el texto gris superior, con la fuente más grande, es una copia textual del documento, mientras que el texto en negro en la parte inferior son notas de mi parte. No les voy a leer todas las diapositivas, por supuesto, pero tal vez sí me gustaría leer esta corta definición del material, ¿sí? El hormigón reforzado con fibras es un material compuesto, caracterizado por una matriz de base cemento, usualmente hormigón o mortero, y fibras discontinuas en nuestro caso. Estas fibras pueden estar fabricadas con materiales metálicos, polímeros, carbono, vidrio o materiales biológicos. He puesto una nota aquí, pues esta definición me parece muy importante, ya que hasta que aparece el Código Modelo 2010, prácticamente todas las guías de cálculo internacionales estaban dirigidas al hormigón reforzado con fibras de acero. Mientras que el Código Modelo 2010 comienza a basar el cálculo en prestaciones y abre un abanico de posibilidades al uso de fibras de diferentes materiales, siempre y cuando, por supuesto, las propiedades de las mismas no se degraden significativamente a lo largo de la vida útil de la estructura. En este sentido, es interesante recordar que el anejo 14 de la EHE, que coordinó Antonio Aguado y en el que tuve el privilegio de colaborar, fue uno de los documentos pioneros en trabajar con el hormigón con fibras de forma, digamos, genérica, ¿sí? Con un cálculo basado en prestaciones y no en contenidos o dosis de fibras de acero, ¿sí? que era lo que se hacía hasta ese momento. Y por supuesto el anejo 14 fue anterior al Código Modelo 2010 de la FIB. Respecto a las propiedades del material, esencialmente las fibras no afectan de forma significativa el comportamiento del hormigón hasta la resistencia de la matriz, tanto en tracción como en compresión. Las fibras sí modifican la respuesta post-fisuración del material y principalmente en tracción. Con los contenidos habituales de fibras, en el caso de las dovelas, en compresión y hasta la resistencia a compresión, el comportamiento del material es prácticamente como el de la matriz del hormigón sin fibras.
La caracterización es bueno, ahora común, pero hasta en principio había sido, se creía era un poco singular. Se hace principalmente a través del ensayo de flexotracción, según la norma UNE 14651. Es un ensayo a flexión en 3 puntos de carga sobre una probeta entallada, ¿sí? Con una sección de 15 por 15 y una luz entre apoyos de 50 centímetros. Vale decir que el canto de la sección a considerar no es de 15, sino de 12,5, ya que descontamos los 2,5 centímetros de entalla que tiene la probeta. De este ensayo obtenemos la respuesta carga flecha, o más útil y más habitual, la respuesta carga apertura de fisura, o CMOD, ¿sí? Del inglés Crack Mouth Opening Displacement, ¿sí? Es decir, la abertura de la fisura, de la boca de la fisura y no del ápice de la misma. Hay algunas normas que utilizan la abertura del ápice de la fisura. Bien, a partir de la respuesta carga CMOD, calculamos las resistencias post-fisuración. ¿Sí? Aquí en este punto fisura la matriz, todo esto es la aportación de las fibras. Y calculamos esas resistencias post-fisuración, que llamamos resistencias residuales, a flexotracción, hasta determinados límites de aperturas de fisuras, específicamente 0,5, 1,5, 2,5 y 3,5 milímetros. Es decir, del ensayo obtenemos las cargas correspondientes a esos límites de CMOD. ¿Sí? Por ejemplo, para el CMOD1 de 0,5 obtenemos la F1, CMOD2 F2 y así sucesivamente. Y considerando una distribución lineal de tensiones en el canto de la sección, calculamos las resistencias residuales FR1, FR2, FR3 y FR4, correspondiente a cada uno de esos límites de CMOD que hemos visto antes. Aunque la norma manda a calcular estas 4 resistencias residuales que vemos listadas aquí, al final para el cálculo, según el código modelo y según esta guía, solo se usan 2 de ellas. La FR1, principalmente para el cálculo en servicio, y la FR3, fundamentalmente para el caso, en estado límite último. Asimismo, el código modelo y la guía establece 2 condiciones para que el hormigón reforzado con fibras pueda ser considerado estructural. La resistencia residual 1, ¿sí? Esta correspondiente a 0,5 milímetros de aperturas de fisura, tiene que ser mayor que el 40% de lo que llamamos límite de proporcionalidad, que es la resistencia de la matriz. Es decir, esta F1, ¿sí? Tiene que ser superior al 40% que esta F correspondiente a la rotura de la matriz. Y la otra condición es que la FR3, la resistencia residual 3, a 2,5 milímetros de apertura de fisura, sea mayor que el 50% de la resistencia residual 1. ¿Sí? Estas son fundamentalmente condiciones para asegurar una mínima ductilidad del material. Dentro de la parte de caracterización de la respuesta del material, el boletín 83 menciona el comportamiento a largo plazo bajo cargas de tracción sostenidas, es decir, la fluencia en tracción, y principalmente en secciones fisuradas, ya que, como hemos dicho, si la sección no está fisurada, el comportamiento será prácticamente equivalente al del hormigón en masa. Este tema ha sido objeto de mucho debate en los últimos años, y es por eso que Pedro Serna propuso y consiguió coordinar un comité de RILEM para definir un ensayo que permitiera la evaluación de esta respuesta. Es así que el Comité 261 de RILEM acaba de publicar un método de ensayo para evaluar la fluencia del hormigón reforzado con fibras en estado fisurado, ¿sí? Esta es la referencia que pueden ver aquí abajo. En mi opinión, en este momento, estas son las recomendaciones más importantes para la evaluación de la fluencia en estado fisurado, y posiblemente las únicas a nivel internacional. La clasificación del material. El boletín 83 recoge la clasificación del código modelo para el hormigón reforzado con fibras. Si bien no es perfecta, esta clasificación es importantísima para facilitar el proyecto y cálculo de las estructuras de hormigón con fibra. Este tipo de clasificación es muy importante porque permite al proyectista calcular con hormigón con fibras sin necesidad de ser un experto en hormigón con fibras, ¿sí? Solo necesita especificar una clase de material a partir de un número y una letra.
Y solo con eso se puede desarrollar todo el cálculo, ¿sí? El número corresponde al valor de FR1 en este rango. Comienzan de 1 megapascal y aumenta de medio en medio hasta 3 y después de 1 megapascal en adelante. Y es el valor característico de la resistencia residual 1. Y la letra corresponde al intervalo en que se ubica la relación o el cociente entre la resistencia residual 3 y la resistencia residual 1. ¿Sí? Si está, por ejemplo, si el FR3 partido por el FR1 estará entre 0,5 y 0,7, estamos en presencia de un A, entre 0,7 y 0,9 un B, 0,9, 1, C y así sucesivamente. Creo que aquí vale la pena comparar con lo que propone también el anejo 14 de la EHE. En lugar de usar un número y una letra, usa 2 números. Es decir, propone especificar directamente los valores característicos de FR1 y FR3. Personalmente me parece de cierta forma más adecuado, ya que si no podemos encontrarnos con situaciones un poco confusas, ¿ya? Como la del ejemplo que pongo en pantalla. Veamos por ejemplo un hormigón 3C. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene una resistencia residual 1, una FR1 de 3 megapascales, característica, y una resistencia residual 3 que puede variar entre 2,7 y 3,3. ¿Sí? Y comparémoslo, por ejemplo, con un hormigón 4B, ¿sí? Que tiene una resistencia residual 1 de 4 y una resistencia residual 3 que puede variar entre 2,8 y 3,6. En este caso, con el sistema de intervalos no sabríamos o tendríamos dudas si un hormigón 4B podría funcionar o no respecto a un 3C, aún teniendo más altas prestaciones. Como tiene una letra más baja, esto generaría dudas seguramente, como mínimo. No puedo dejar de dar una opinión personal sobre este comentario del boletín, donde se sugieren unas prestaciones mínimas para el hormigón reforzado con fibras para dovelas. Básicamente se establece como, digamos, se sugiere un mínimo de una clase, un mínimo, como mínimo una clase 4C. ¿Sí? Esto me parece un poco, cuanto menos un poco falto de contexto. Como bien mencionaba Albert para el capítulo 1, en el anterior, en este capítulo se presenta una lista de más de 80 túneles, ¿sí? En la cual muchos de los ejemplos que incorporan solo fibras están hechos con hormigones con fibras de clase inferior a 4C. ¿Sí? Personalmente creo que son tantas las variables que intervienen, comenzando por el propio diámetro y esbeltez del túnel, que tal vez no me parece del todo apropiado direccionar al lector hacia esos mínimos de tenacidad. Por último, muy brevemente sobre los coeficientes parciales de seguridad. Como en el hormigón armado tradicional, el valor de cálculo de la resistencia se obtiene de dividir el valor característico por un coeficiente gamma. En compresión y tracción antes de fisurar se usan los mismos coeficientes que para el caso que en el hormigón armado tradicional, y decir que en el caso de tracción en estado fisurado, es decir, para las resistencias residuales, se usa un gamma F de 1,5. Con esto termino el capítulo 2. Muchas gracias, Brian. Vamos a dar Vosotros. paso ahora a Mariano Martín Cañueto. Él es jefe de Ingeniería Estructural de Acciona Ingeniería. Es un privilegio tenerle en este grupo de trabajo y nos ha aportado la visión de la empresa constructora y de los proyectos reales de ejecución en el comité. Él se encargó de la parte de las cargas transitorias, las situaciones de construcción, desmoldeo, volteo, que nos ha comentado Albert de la Fuente, son las que realmente son críticas en el diseño de estos elementos. Y, en fin, Mariano, por favor, adelante. Muchas gracias a todos. Bueno, en el capítulo 3, la monografía cubre el diseño para las situaciones de carga transitorias, que son las que vamos a repasar. Primero vamos a hablar de las particularidades de estos estados de carga y luego vamos a repasar el desmoldeo, el acopio, el transporte y la manipulación a través de casos reales que hemos tenido cubiertos en la monografía o bien en Acciona.
Las particularidades de estos casos de carga, pues la primera yo diría que es el tiempo en el que suceden. Es decir, en el eje X veis la línea del tiempo y veis que directamente, dependiendo de la fábrica, pero muy probablemente entre las 3 y las 12 primeras horas se produce el desmoldeo, ¿vale? Depende de los ciclos. Después la de vela se suele llevar a una zona de curado. Durante estas fases se manipula, ya digo que a las horas o a los escasos días. Después pasa a la zona de acopio. De la zona de acopio se vuelve a manipular y la llevamos en camiones o mediante elementos a suministrar las dovelas a la tuneladora, ¿no? Entonces, la primera característica es el tiempo y las características del hormigón con fibras en pocas horas o en días. La segunda característica importante, como ya se ha descrito, es el tipo de solicitación. En estas fases los axiles son despreciables o prácticamente nulos y predomina la flexión principalmente, a diferencia de las fases finales con anillo cerrado. En cuanto a los criterios de seguridad, se emplea el método de los estados límites, ya sea en servicio y en rotura, donde, como siempre, la resistencia tiene que ser mayor a la solicitación. La resistencia la calculamos basándonos en el código modelo, con un análisis no lineal de la sección. En los apéndices de esta monografía se profundiza en cómo calcular estas resistencias, y las solicitaciones pueden realizarse con un análisis lineal de las solicitaciones, un análisis lineal sencillo. Si avanzamos otro poquito, por cubrir un poco las fases, comenzando por el desmoldeo, pues aquí en la foto podéis ver el desmoldeo mediante elevador por vacío, ¿vale? A edades muy tempranas, insisto, en horas. Otra forma de desmoldear podría ser con un elevador con un sistema de conexión. Aquí os he traído algunas fases de desmoldeo de una obra de Acciona en Noruega, el Follow Line, donde veis cómo se sujeta primero la pieza, ¿no? Para hacer el vacío. La pieza se tira de ella hacia arriba y por fin se eleva. Y la determinación de esfuerzos es muy sencilla. La determinación de esfuerzos en estas fases, pues básicamente estamos hablando de vigas simplemente apoyadas o estamos hablando de ménsulas, ¿vale? Cada vez más nos encontraremos modelos tridimensionales de elementos finitos para evaluar estos esfuerzos, pero insisto que los esfuerzos son lineales y por mucho que intentemos meter elementos finitos, los esfuerzos son muy fáciles de determinar. La característica de esta fase es que se produce a las horas, a las 3 o 12 horas, y por lo tanto deberemos emplear las características resistentes de flexotracción en esa edad, ¿vale? En esa edad de 3 a 12 horas, que son muy distintas a las habituales en el diseño de los 28 días, ¿vale? Y para esta fase, el coeficiente de maduración de acciones que emplearemos será el del peso propio igual a 1,35. Si avanzamos a la siguiente fase, la del acopio, en general el acopio se suele producir en un anillo completo, se suele acopiar un anillo completo, pero se pueden ver distintas modalidades, ¿vale? A la izquierda veis el acopio de la dovela cero en 4 piezas, en 5 o 6 piezas, las que sean, o en la derecha podéis ver el acopio de un anillo completo más alguna otra pieza auxiliar del túnel que se deberá tener en cuenta en el diseño. En el acopio, como diseñadores, nosotros debemos marcar en el plano cuál es la distancia entre las maderas del acopio, y con esa distancia nosotros deberemos jugar para minimizar los momentos flectores tanto positivos o negativos de viga simplemente apoyada, ¿vale? Y aquí tenemos, digamos, dos tipos de acciones, ¿no? Una, las de peso propio de la dovela sujeta en las maderas, y otra segunda acción accidental que viene de las excentricidades accidentales de las maderas colocadas en vertical, ¿vale? El acopio en el tiempo se produce desde los pocos días hasta los 28 días o más, por lo tanto, para estas comprobaciones deberemos emplear la resistencia a flexotracción del primer día de acopio, ¿vale? Porque luego esta resistencia va subiendo en el tiempo. Y como coeficientes de mayoración de acciones consideraremos 1,35 para el peso propio, y podemos considerar como acción accidental ese desfase de las maderas en altura, ¿vale? Y una excentricidad accidental de 0,10 al menos. Si continuamos con la siguiente fase, el transporte. El transporte, bueno, se realiza normalmente en camiones. El transporte es una acción dinámica.
Así como el acopio suele acopiar una dovela, el transporte suele transportar media dovela o incluso menos. Si os fijáis en la foto de arriba, esta foto hace referencia a un acopio de dovela y media, lo que está detrás del camión no es una dovela y media más alguna pieza especial. El camión, insisto, suele llevar media dovela, lo veis en estas fotos, pero también se puede transportar con elementos particulares. Esto es un MSV, que es un elemento que circula por el túnel, y que suministra dovelas a la tuneladora. También usamos vagonetas, ¿vale? Entonces, para este diseño, la edad de las características del hormigón con fibras ya solemos coger 28 días porque el transporte se produce una vez las dovelas han sido ya acopiadas, a más de 28 días. Y como coeficientes de mayoración de acciones tenemos para el peso propio 1,35, las acciones accidentales, al igual que el acopio, una excentricidad de 0,10 y un coeficiente de mayoración de 1. Y aquí sí que conviene utilizar, por el traqueteo, por los movimientos de estos vehículos, un coeficiente dinámico de al menos 2. Si avanzamos otro poquito, nos vamos ya a la última fase, que es la manipulación. La manipulación sucede a las pocas horas dentro de la fábrica, el volteo en fábrica. También sucede en piezas especiales dentro de la fábrica, a edades muy tempranas. O como veis aquí, con sistemas de elevación en planta de prefabricados, ¿vale? También el acopio sucede mediante toros especiales o máquinas especiales que mueven las dovelas y las acopian, ¿vale? O incluso dentro, por supuesto, dentro de la tuneladora coge las dovelas y las manipula hasta colocarlas en su sitio. Y aquí se producen, pues, una vez más, estados normalmente de flexión, ¿vale? La manipulación puede suceder o a edades muy tardías, como cuando la propia tuneladora manipula la dovela, o a edades muy tempranas dentro de la fábrica. Entonces, en función de dónde estemos, las características a flexiotracción serán o bien de días o bien a 28 días. Y aquí el coeficiente de mayoración de acciones, el peso propio en este caso 1,35, y al ser acciones dinámicas consideraremos 2. Y esto es todo por mi parte. Hemos revisado un poco las situaciones transitorias y con esto queda concluido el capítulo 3. Muchas gracias, Mariano. Vamos a dar paso a Marta Pérez Escacho. Marta Pérez Escacho es ingeniero de caminos de la Dirección Técnica de Ferrovial Agromán y nos va a aportar también, en la misma línea que Mariano, la visión de la gran constructora, de la empresa que ejecuta este tipo de proyectos. Ella ha llevado a cabo una parte muy importante del documento, que es el que se refiere a las fases de empuje de tuneladora, que son realmente las fases más peligrosas, las fases más críticas para, como estamos explicando, para estas piezas son las que tienen que ver con la manipulación, fabricación, etcétera, en donde si se produce un fallo, pues siempre se puede reemplazar la dovela, repararla, etcétera, y finalmente la última fase crítica, la más peligrosa, es cuando se está montando en el túnel y la tuneladora empuja. Y ahí ya si se producen fisuraciones o fallos, pues el remedio es más complicado. Marta nos va a explicar los aspectos del diseño y del cálculo de estas fases, también las cargas de larga duración, es decir, el servicio del túnel, y los aspectos relativos a la exposición al fuego. Adelante, Marta, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido para mí un placer colaborar con este grupo de trabajo. Como comentaba Juan Carlos, los capítulos que voy a presentar a continuación se corresponden todos ellos con estados de diseño que resulta necesario verificar, ya que unos u otros acaban siendo dimensionantes para el revestimiento. Se trata, por tanto, de la fase de empuje de la tuneladora, del estado final de cargas y la evaluación del revestimiento del túnel tras la exposición del fuego. Capítulos 4, 5 y 6 respectivamente. Comenzando por el capítulo 4, la fase de empuje de la tuneladora. La monografía evidencia la gran importancia de esta fase temporal de excavación con TBM. Como han comentado mis compañeros antes, se permite el avance de la máquina y el progreso en la colocación de los anillos mediante el trabajo conjunto de una serie de gatos que presionan sobre el último anillo de dovela colocada. Un análisis riguroso de este comportamiento de la dovela frente a esta fase de empuje es fundamental. Lo iremos viendo en la presentación, tanto a nivel local como global.
Al principio del capítulo, la monografía describe el comportamiento de estas fuerzas que no serán iguales en todo el anillo y que tienen la doble misión de realizar el guiado de la tuneladora y compensar los momentos de vuelco producidos por las presiones desiguales en el frente de la tuneladora. Sobre esto, la monografía incluye un par de referencias a autores que son capaces de estimar la carga de servicio de los gatos. Pero estos autores también indican que esta carga de servicio es superada durante toda la fase de empuje con valores que estarán entre 1,5 y 2 veces la carga de servicio de los gatos. Por tanto, la monografía en este punto apunta que será necesario realizar las verificaciones mediante principios generales de diseño. Nos recomienda, dado que es una fase temporal, trabajar con estado límite de servicio, es decir, con los valores característicos de los materiales, pero teniendo en cuenta estos coeficientes, o sea, sería la carga de servicio con esta mayoración de coeficientes por 1,5 o 2. O bien, del lado de la seguridad, podemos utilizar la carga máxima alcanzable por los gatos de la máquina que tengamos nosotros en servicio. Todo ello con el objetivo de prevenir en lo posible la fisuración del revestimiento. Como os acabo de comentar, las fuerzas aplicadas por los gatos son las que pueden causar el mayor daño en las dovelas. Por lo tanto, las verificaciones deberán ser tanto a nivel global como local. En este caso, a nivel local, nos encontramos con situaciones de carga que conocemos habitualmente como regiones de discontinuidad D. Tendremos estados de tensión biaxial y triaxial sobre unas determinadas longitudes de difusión. Aparecerán tracciones de estallido bajo gatos y tendremos desconchones entre los actuadores. Todo ello habrá que verificarlo y tendremos que, por lo tanto, revisar las presiones de contacto bajo placas y aparatos de apoyo y las tensiones de tracción inducidas tanto en la dirección radial como circunferencial. En esta diapositiva podéis ver el esquema habitual de configuración de trayectorias típica de tracción y compresión. A nivel de compresiones debemos de revisar dos zonas, la zona de introducción de cargas bajo gatos, bajo las zapatas de empuje y también en la zona de los aparatos de apoyo, de las almohadillas entre las dovelas. Todo ello para estimar la resistencia mínima requerida por el hormigón. En cuanto a las tracciones, pues tendremos tracciones transversales perpendiculares a la dirección de la carga, como os comentaba antes, y también entre actuadores. Una primera aproximación al problema sería utilizar modelos bilatirante, que son soluciones basadas únicamente en ecuaciones de equilibrio y que se emplean generalmente para el cálculo de las barras de armado convencional. Como estamos trabajando con elementos que tienen una geometría 3D, estas verificaciones deberíamos tenerlas o realizarlas tanto en la dirección radial y tangencial. En este sentido, la monografía propone a algunos autores que trabajan con superposición de soluciones 2D en estado límite de servicio. Esta metodología, sin embargo, no tiene en cuenta la contribución resistente de la fibra, ya que considera el hormigón como un material elástico. Por lo tanto, para intentar solventar esta deficiencia, el comportamiento de los hormigones fibroreforzados se suele analizar siempre mediante análisis de elementos finitos no lineales o ensayos locales o globales en dovelas a escala real. La monografía apunta pues, a algunos autores que utilizando estos métodos, pues han observado que los hormigones fibroreforzados resultan muy efectivos para resistir las tensiones de estallido, las que se producen pues, bajo la aplicación de estas cargas de gatos. Y todos ellos concluyen que los anchos de fisura esperados serán muy pequeños, que además han observado desarrollos estables de las fisuras con incremento de capacidad portante y por tanto, que la resistencia residual post-fisuración ha permitido una adecuada redistribución local de las tensiones. En cuanto al comportamiento global de la dovela, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos fundamentales. Habrá que estudiar las condiciones de contorno, definir el esquema de cargas, de introducción de cargas adecuado y elegir el mecanismo resistente pues, que corresponda. Inicialmente podemos trabajar con análisis simplificados, igual que hacíamos en el caso local, trabajando como vigas de gran canto en 2D, para posteriormente introducir que estamos trabajando con elementos con geometría en 3D y con contribución de fibras. Para eso, lo que comentábamos antes, necesitaremos o bien ensayos a escala real o análisis de elementos finitos no lineales.
A nivel global es importante también darse cuenta de que durante la fase de empuje e instalación de los segmentos podemos tener pues, irregularidades o eventos que pueden llegar a generar fisuras y desconchados como resultado de, pues, bien de pérdida de aparatos de apoyo entre las dovelas o excentricidades adicionales a las que hemos previsto en los cálculos y que, bueno, que se escaparían de lo que tenemos controlado en diseño. Sobre esto, para los hormigones fibroreforzados, la monografía incluye una serie de conclusiones de distintos autores que lo que han observado es que los armados mixtos y los armados tradicionales funcionan muy bien frente a este tipo de efectos derivados de irregularidades en la ejecución. Y que para el caso de emplear hormigones fibroreforzados, simplemente con fibra, pues conviene incluir en el diseño el efecto de la tenacidad de la fibra, con objeto de determinar cuáles serían los límites admisibles para las desviaciones que podamos tener durante la ejecución. En cuanto al capítulo 5, pues expone cómo debería realizarse el diseño para el estado final de cargas, para las cargas de larga duración. La monografía indica que los hormigones fibroreforzados no modifican el comportamiento global del revestimiento. Por lo tanto, las acciones las seguiremos evaluando siempre mediante los análisis geotécnicos convencionales, con los que obtendremos los pares de esfuerzo MN que entrarán pues, dentro de nuestros diseños seccionales habituales. Las verificaciones de estado límite último, pues seguiremos para ellas las directrices marcadas en el Model Code de 2010, donde la resistencia a compresión trabaja con el factor alfa sub cc. En este caso, propone utilizar un coeficiente de 1, ya que si bien es verdad que tenemos un efecto de cansancio por cargas de larga duración, también estamos consiguiendo una ganancia de resistencia con el tiempo por el hormigón. En cuanto a la resistencia a tracción, pues propone trabajar con 1/3 del valor de diseño de la resistencia residual FR3. Para las verificaciones de estado límite de servicio dependerá de las condiciones del revestimiento en la situación final, que pueden estar totalmente comprimido o parcialmente traccionado. Ejemplos de esto, como ha comentado mi compañero antes, tendréis en el apartado, en el apéndice 1 para estado límite último y en el apéndice 2 para estado límite de servicio en la situación de parcialmente traccionado. Y por último, el capítulo 6, donde se hace la evaluación del revestimiento del túnel frente a un evento de fuego. La monografía nos presenta la acción del fuego como una de las acciones que pueden llegar a ser dimensionantes, y así es. Entonces, inicialmente se tienen que considerar dos aspectos principales. Uno es la degradación de las propiedades del material por aumento de la temperatura y la otra la aparición de desconchados con reducción de sección transversal que tendremos que tener en cuenta en los cálculos. El resto de consideraciones no han sido objeto de la monografía, ya que pues bien las curvas de fuego como la metodología de análisis estructural o los análisis térmicos de difusión serán idénticos a los considerados en los túneles de hormigón armado. En cuanto a la degradación de las características del material, se centra exclusivamente en fibra de acero, porque bueno, de momento no hay suficiente bibliografía para la fibra sintética estructural. En este sentido, el comportamiento en compresión a altas temperaturas nos indica pues, que es igual en hormigón reforzado con fibra que en hormigón armado. Y nos remite al Eurocódigo 2. Una gráfica de esto es esta que figura aquí abajo, en la que podemos ver cómo la resistencia va bajando a medida que aumenta la temperatura. La monografía también nos indica que es importante conocer la relación de entre la resistencia post-pico y la temperatura. Y para eso nos remite en este caso la guía italiana CNR DT 204, que introduce el factor KFT, que aplicaría directamente sobre la resistencia post-pico FR3 con el mismo objetivo, con el objetivo de tener en consideración que pues, con el efecto del calor se degradan las propiedades iniciales que podamos tener a 20 grados. En cuanto al coeficiente de seguridad del material, como estamos ante un evento accidental, trabajaremos con un valor de 1, por lo que en este caso los valores de diseño y característicos coincidirán. Y por último, se concluye el capítulo indicando que la exposición al fuego se produce, para un revestimiento se produce solo por el intra-2, por lo que el comportamiento de la sección va a ser diferente en función del signo del momento. Es decir,
La cara expuesta al fuego tendrá unas características en las que el hormigón se habrá degradado y, por lo tanto, los diagramas con los que trabajamos habitualmente de momento axil dejarán de ser simétricos para ir perdiendo capacidad a flexión por efecto de lo que os comentaba, de esta degradación en el hormigón por efecto del calor. Gráficos similares a este están también incluidos en el Model Code en el capítulo 7.5. Y bueno, con esto acabo la presentación de estos capítulos, agradeciéndoos a todos el interés en el tema y bueno, dando paso al siguiente compañero. Muchas gracias, Marta. Vamos a dar paso ahora a Celia Gómez del Pulgar. Celia Gómez es ingeniero de caminos, tiene una larga experiencia en hormigón reforzado con fibras, en todos los aspectos del hormigón reforzado con fibras. Inició su carrera en Pacadar, donde se encargó tanto de aspectos de proyecto, de diseño, de cálculo, como también del diseño de las propias mezclas de hormigón con fibras, e incluso de aspectos de control de calidad, métodos de análisis no destructivos, transporte, montaje, en fin, conoce el material desde todos los aspectos relacionados con su ejecución. Actualmente Celia Gómez del Pulgar desarrolla su labor profesional en el Departamento de Ingeniería de Centrales Nucleares de Westinghouse. Y, en fin, como el resto de los miembros del grupo, la verdad es que es un privilegio tenerla aquí y que haya trabajado en la traducción de este documento. Adelante, Celia. Celia, tienes el micrófono en silencio. ¿Puedes reactivar el micrófono, Celia? Está, yo creo que sí, ¿no? ¿Ya me oís? Sí, ahora te oímos perfectamente. Vale. Perdonad, nada, te decía que muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación que me has hecho, que ha sido un placer. Bueno, decía que en mi caso voy a hacer una breve presentación del capítulo 7 de la monografía, titulado Conectores, y que trata principalmente de los mecanismos de unión de las dovelas de revestimiento de túneles. Dicha unión se puede llevar a cabo mediante conexiones mecánicas de tipo perno o pasador, o puede depender únicamente del contacto directo entre dovelas a través de los enclavamientos o surcos tipo machimbrados formados en el perímetro de las dovelas. Es comprensible que cuando se establece el uso de conectores mecánicos difícilmente se especifique un único procedimiento de diseño, ya que hay disponible una gran diversidad de productos comerciales para las distintas tipologías de conectores, así como para los distintos requisitos funcionales de cada proyecto. Y teniendo esto en mente, pues el capítulo lo que proporciona es una guía básica sobre la elección y la evaluación de los conectores diseñados específicamente para dovelas prefabricadas con hormigón reforzado con fibras, y se basa estrictamente en lo publicado en el boletín 83 de la FIB, que es la fuente original de esta monografía. Bueno, para empezar, lo que vamos a hacer es hablar de los tipos de conectores que pueden ser clasificados de acuerdo a distintos criterios. Por un lado, podemos atender a la dirección de la conexión, ya sea radial o circunferencial, al material con el que estén fabricados, acero o plástico generalmente, y a la forma del dispositivo. Pues así tendremos conectores de bloqueo o biconos, pernos rectos tipo lanzas o anclajes curvos. En cuanto al uso de conectores, bueno, es importante destacar cuáles son los propósitos que realmente se satisfacen mediante su empleo, como puede ser la alineación de los anillos, el soporte y la sujeción de las dovelas durante la erección del anillo, o el incremento de resistencia frente al par de torsión que induce la tuneladora. También la restricción de la reacción de compresión en la junta, particularmente durante la etapa de construcción, en las zonas cercanas a los extremos del túnel, y la mejora de la estabilidad en caso de un evento sísmico, por ejemplo, o explosivo. Y sin embargo, y a diferencia de lo que puede esperarse o presuponerse, hay determinados propósitos que no se satisfacen mediante el uso de conectores, como pueden ser la transferencia de esfuerzo cortante a través de las juntas o la estabilización de las aberturas entre dovelas, a no ser que haya un caso especial de diseño o un sistema de conectores diseñados de forma específica para tal fin. Tampoco se consigue el postesado y el cierre de las juntas, ni la eliminación de las rotaciones o el deslizamiento entre las dovelas. En definitiva, el régimen de carga en el revestimiento puede ser motivo del uso de los conectores, pero por lo general la implementación de estos elementos suele responder más bien a una cuestión constructiva y logística, es decir, que con su empleo se busca una garantía de seguridad, de prolongación de la vida útil de los elementos prefabricados y que facilita las cuestiones relativas a su mantenimiento.
Respecto a las cargas a tener en cuenta a la hora de diseñar estas conexiones, digamos que hay diversas combinaciones asociadas a las situaciones de diseño y que por lo general todas ellas pueden ser analizadas en términos de tracción y de cortante. Las diferentes combinaciones de carga pueden inducir varios tipos de fallo, y entre los que se encuentran pues, la rotura del perno, la pérdida de apoyo entre la interfaz entre el perno y el casquillo, o entre el casquillo y el hormigón, y la propia rotura del hormigón en las proximidades del perno debido a la transferencia de tensiones excesivas de tracción en la conexión. Consecuentemente, pues durante el diseño de las conexiones es necesario verificar que ninguno de estos modos de fallo pueda tener lugar, teniendo en cuenta un factor de seguridad que se considere apropiado en cada caso y que iremos viendo más adelante. Como ya sabéis, a pesar de que cada vez pueden encontrarse más publicaciones de investigaciones llevadas a cabo sobre el comportamiento del hormigón reforzado con fibras, tanto de acero como sintéticas, incluso en combinación con armadura convencional, hay pocos o muy pocos estudios que se centren en el análisis de la influencia de las fibras sobre los anclajes y las fijaciones al hormigón. La literatura disponible que hemos podido revisar pues, evidencia cierta mejora en la ductilidad, pero sin embargo las conclusiones respecto a los efectos de las fibras en lo que se refiere a la capacidad de carga de los pernos y los anclajes varían bastante, mostrando alguna mejora, pero no de forma consistente. Y en base a esto, pues se considera razonable omitir la contribución de las fibras y asumir hormigón en masa para cualquier cálculo de diseño del conector. En cualquier caso, se asume que las fibras están bien distribuidas y orientadas y que su presencia no resulta desfavorable tampoco. Y bueno, es importante señalar aquí que las recomendaciones que se recogen en la monografía se centran principalmente en los conectores de tipo perno, pero pueden hacerse extensivas a otros tipos de conectores e insertos de elevación siempre y cuando sean de acuerdo al criterio del proyectista. Como ya se ha anticipado, el documento recoge las pautas de diseño para evitar los posibles modos de fallo de la conexión, como por ejemplo la rotura de los elementos de acero, cuyo fallo está asociado típicamente al límite superior de la capacidad de carga de la conexión. La carga última viene dada por esas ecuaciones para tracción y cortante, así como para el momento flector, si la carga cortante sobre el conector se aplica a cierta distancia de la superficie, que viene representada con el parámetro E. Otro posible modo de fallo es la pérdida de confinamiento y de resistencia en la interfaz de apoyo de la conexión, ya sea entre la inserción de acero y el casquillo, como os decía antes, o entre dicho casquillo y el hormigón. Y en este caso, la resistencia de tales interfaces generalmente es necesario verificarla mediante ensayos. Y adicionalmente es necesario diseñar la conexión contra el fallo del hormigón, y el método propuesto en la monografía es el de diseño por capacidad, que se encuentra validado y recogido en los diferentes códigos de diseño actuales publicados por la FIB, el CEN o ACI. De acuerdo al concepto mecánico del método por capacidad, el fallo último a rotura del hormigón en el entorno de anclaje sometido a tracción o a cortante puede ser evaluado de acuerdo a la expresión que veis en pantalla, en función de la capacidad de tracción del hormigón, la geometría de la superficie de fallo y el efecto escala, ¿vale? Todo esto aplica en el caso de un pasador insertado en el hormigón y cargado a tracción perpendicularmente a su superficie y a cortante hacia el borde libre más próximo, más cercano, asumiendo siempre hormigón en masa no fisurado y ausencia de perturbación del campo de tensiones. Además, en el diseño de las conexiones hay que tener en cuenta también que existen ciertos efectos que se pueden producir a lo largo de la vida útil de las dovelas y que pueden conducir al fallo o incrementar los riesgos de fallo que he estado describiendo hasta ahora. Se trata de efectos como el impacto, el sismo o el fuego, que son asociados a situaciones de diseño poco frecuentes y que pueden reducir las propiedades resistentes de los materiales, como ocurre cuando se dan elevadas temperaturas. También efectos que se producen a largo plazo, como la afluencia del hormigón o su fisuración, que pueden suponer pérdidas de confinamiento de la conexión, y efectos como la corrosión del acero o el envejecimiento de los materiales sintéticos, que pueden ser causa de pérdida de capacidad portante del conector. Como ya os he comentado, el diseño de los conectores debe realizarse para todos los posibles modos de fallo, tanto para cargas axiles como cortantes. Y la interacción axial-cortante puede ser comprobada mediante la expresión que veis en pantalla, que proporciona un límite típico para la respuesta combinada de un conector de acero tipo perno. La monografía que hemos trabajado propone para el diseño de los anclajes la aplicación de factores parciales de seguridad, tanto para acciones como para valores de resistencia, tal y como recogen los eurocódigos y el código modelo. Según este método, el valor de las acciones de diseño no debe exceder el valor de la resistencia de diseño, que se obtiene a partir del valor característico minorado mediante la aplicación de una serie de factores de seguridad apropiados al material que se trate en cada situación. Por último, en cuanto a la comprobación de las conexiones, como podéis imaginar, debido a la diversidad de tipos de dispositivos disponibles en el mercado, es imperativo que se realice una verificación apropiada basada en ensayos antes de su implementación en un diseño real.
Pues, idealmente, los ensayos deben informar sobre la fisuración y deformación por ácido cortante, así como de las cargas últimas y deformaciones asociadas. Es importante que la muestra ensayada sea suficientemente grande como para permitir un análisis estadístico con una desviación aceptable y la evaluación del valor característico. También puede resultar adecuado evaluar la respuesta de las conexiones bajo circunstancias especiales, como por ejemplo considerando hormigón fisurado, fatiga, impacto, sismo, fuego o altas temperaturas. Y deciros que tanto el Código Modelo de 2010 como el Eurocódigo 0 presentan procedimientos adecuados para la realización de ensayos y la evaluación de los materiales y los productos comerciales. Y por último, bueno, señalaros que puede ser muy recomendable la realización de modelos numéricos apropiados para contrastar los resultados de los ensayos y optimizar el diseño o el análisis de sensibilidad. Vale, bueno, para terminar os dejo aquí también la bibliografía en la que se apoya la redacción del capítulo de conectores de la monografía por si os resultaba de utilidad. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y también a todos los compañeros del equipo de trabajo que han hecho posible que culminemos esta monografía. Muchas gracias, Celia. Voy a dar paso de nuevo a Brian Barragán, que nos va a explicar los aspectos relacionados con la durabilidad del hormigón con fibras, asunto en el que eres una absoluta autoridad a nivel internacional. Y, en fin, Brian, adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien, entonces me procedo a presentar el capítulo de durabilidad. ¿Sí? La traducción es el capítulo 8 del boletín 83 de la FIB. Solo como aclaración, como antes, el texto que verán en las diapositivas es en su mayor parte una copia textual del documento. Es un documento con mucho texto. He intentado extraer los puntos más importantes para comentar. Este es un capítulo largo, pero al mismo tiempo es un capítulo fácil de resumir, con lo cual mi presentación no será larga. Bien, comencemos. Entonces, para empezar, tal vez el título, durabilidad, es demasiado general o amplio para este capítulo, ya que solo aborda un aspecto de la durabilidad y para un solo tipo de hormigón con fibras, ¿sí? Específicamente el caso de la corrosión de las fibras de acero. Este capítulo comenta la situación normativa internacional actual y básicamente presenta una reseña bibliográfica sobre este tema en dos vertientes. La primera es la corrosión de las fibras de acero en hormigón sin fisurar y luego la segunda en hormigón fisurado. Como comentario general, yo diría que los túneles de dovelas pueden estar sometidos a una amplia variedad de entornos agresivos, tanto en su parte exterior como interior, por ejemplo en el caso de los túneles de saneamiento. También de forma muy general podemos decir que aquellos procesos de degradación que afectan a la matriz del hormigón convencional también afectarán a la matriz del hormigón reforzado con fibras, que es la misma. Sin embargo, en los casos en que los agentes agresivos ingresan al hormigón a través de fisuras, las fibras sí pueden mejorar la durabilidad al mantener esas fisuras más estrechas. Actualmente no existen normas de cálculo internacionales para el hormigón con fibras, sino que el cálculo se basa en recomendaciones o líneas guías internacionales, como hemos visto hasta ahora, como el Código Modelo, como el Anejo 14 de la DHE o el Comité 544 de la CI. Como pueden leer en esta diapo, este boletín menciona la existencia de incoherencias entre las diferentes guías, debido a una falta de consenso en lo que hace a la durabilidad del hormigón reforzado con fibras de acero. Esta falta de consenso es probablemente, o es puede deberse principalmente a la disparidad en los resultados de investigación en lo que hace a la resistencia a la corrosión del hormigón con fibras de acero en estado fisurado. Es decir, la corrosión de las fibras de acero cuando están directamente expuestas a los agentes agresivos. Es por ello que en los apartados se hace una revisión de algunos de estos estudios de durabilidad a nivel internacional. Y esta es la gran parte de este capítulo, ¿sí? Esta revisión bibliográfica. Entonces, como decíamos, la revisión bibliográfica se estructura en hormigón sin fisurar y hormigón fisurado. En el caso del hormigón sin fisurar,
la situación es bastante clara. La corrosión de las fibras de acero se limita a los primeros milímetros de la sección y no comprometería significativamente la capacidad resistente del elemento estructural de la dovela en este caso. El tema de la corrosión de las fibras de acero se torna más complicado cuando hablamos del hormigón fisurado, ¿sí? Para esta diapositiva he extraído algunos puntos claves del documento. El problema aquí fundamentalmente es la potencial pérdida de capacidad resistente debido a la posible corrosión de las fibras de acero. Como podemos intuir, esto dependerá del ancho de la fisura, pero es justamente en este punto donde los diferentes estudios muestran límites diferentes y con valores tan dispares que es difícil incluso definir un valor conservador, ¿sí? Por último, el capítulo hace una mención a la posible corrosión de la fibra inducida por corrientes parásitas, ya que como hemos visto, el hormigón reforzado con fibras puede ser usado en túneles que van a líneas de metro o en general a ferrocarriles eléctricos. Por tanto, es importante tener en cuenta en la etapa de cálculo y analizar el riesgo de la corrosión debido a corrientes parásitas, aunque en este sentido, como se indica en el documento, el riesgo para el hormigón reforzado con fibra de acero es más bien bajo. Como les decía, el capítulo 8 es muy largo, pero no es un capítulo que concluya específicamente sobre la durabilidad, por tanto, y al mismo tiempo como es bibliográfico, se puede fácilmente resumir. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Voy a dar paso ahora a Miguel Ángel Gómez Caldito. Miguel Ángel Gómez Caldito es director de Ingeniería Portuaria en TPF Aeroestudios. Es uno de los profesionales más reputados y con más experiencia en el ámbito de la ingeniería portuaria en España. Y él nos va a explicar los aspectos relacionados con el control de calidad. Adelante, Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, el tema del control de calidad está bastante relacionado con el capítulo 2 que presentó antes Brian y es bastante general y, bueno, bastante corto y es sencillo. Vamos a pasar a comentar lo que dice este documento sobre este capítulo. Bueno, el control de calidad debe definirse en el proceso de diseño y como es habitual para todos los controles de materiales, pues se consideran dos etapas. El primero de caracterización inicial del material con los ensayos de prueba y posteriormente unos ensayos durante la producción de dovelas, que serían los ensayos de producción. Respecto a los ensayos iniciales, se trata de evaluar las propiedades del hormigón a los 28 días, con ensayos de compresión y flexión, según la norma de la EN 14651, que ya se comentó anteriormente. Y también en los ensayos iniciales se harían ensayos sobre el contenido de fibras y la orientación de las mismas. Empezamos por los ensayos de propiedades del hormigón a los 28 días. Se haría, bueno, el hormigón con fibra se ensayaría en probetas para los ensayos de compresión, como el hormigón ordinario, en probetas cilíndricas de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Y para los ensayos de la flexión residual, pues de acuerdo con la normativa antes comentada, 14651, para el hormigón reforzado con fibra de vidrio, el hormigón reforzado con fibra, de acuerdo con esta normativa, y luego también se harían ensayos de fibras, de contenidos y de orientación de fibras.
Los ensayos de flexotracción, de resistencia residual en la flexión, pues son los que permiten caracterizar el material de acuerdo con el código modelo 2010. Como ya se ha explicado en el capítulo 2, se tiene que determinar pues, la resistencia a flexión residual, en el límite de proporcionalidad, y luego para dos aperturas de fisura correspondiente a 0,5 milímetros y 1,5 milímetros. Se sugieren 12 probetas prismáticas para ensayar a 28 días para cada dosificación de prueba. El ensayo es el que ya os he dicho antes, o sea, tenemos en el ensayo de flexión, bueno, esta es una diapositiva que he intercalado de la norma 14.561, que bueno, estaba también ya descrita en el capítulo de caracterización del material, y efectivamente está la resistencia FR1 y FR3, que son los parámetros importantes para que se determinan a partir de las fuerzas sobre la probeta cuando se tiene una apertura de fisura de 0,5 y de 2,5, que es el F1, el FR1 y el FR1-3. Y en función de esos parámetros ya se caracteriza la clasificación del hormigón reforzado con fibra de vidrio en lo que se refiere a su resistencia R1 y al cociente entre la resistencia R1 y R3, como ya se ha descrito anteriormente. El documento simplemente indica que el resultado es positivo cuando se tienen las resistencias residuales de R1 mayor que la de diseño y que el cociente entre R1, R3 y R1 pues se adapta a los requerimientos del proyecto, a la clase que estemos proyectando según el código modelo. Vuelve a decir aquí, en este capítulo se vuelve a indicar que el cociente entre el R1 y el RL tiene que ser mayor que 0,4 y que el cociente entre R3 y R1 mayor que 0,5 para que la norma permita sustituir el hormigón estructural de acero de hormigón armado por hormigón reforzado con fibras de vidrio. Bueno, el documento también indica cómo se sacan los valores característicos, da unas tablas de coeficientes por los que multiplicar los coeficientes de variación en función de si tenemos ese coeficiente de variación estimado o desconocido. Normalmente es desconocido. Solamente en el caso en que se quieran hacer un material que se tenga mucha bibliografía o mucha documentación, pues se podrá conocer a priori el valor del coeficiente de variación, en cuyo caso pues, el coeficiente que se aplica es distinto porque afecta, o sea, se deriva de una distribución normal en vez de una distribución t-student, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen las expresiones para la desviación, para el coeficiente de variación y para el valor característico en función del número, claro, este coeficiente que se aplica al coeficiente, este valor K que se aplica al coeficiente de variación depende del tamaño de las muestras que se tomen, ¿no? Pues cuanto más muestras se tomen, disminuye ese valor. Y bueno, pues para 15 muestras, pues ya pues se acepta, ya son unos valores ya más aceptables, ¿no?
Para estudiar las condiciones que ya se han mencionado antes en el documento de manipulación de las dovelas en edades tempranas, pues es conveniente hacer otros ensayos, no a 28 días, sino a menos, para caracterizar bien, para las dosificación dadas, pues qué resistencia podemos tener en las fases de desmoldeo y de manipulación. Aquí lo que se suele hacer es utilizar un ensayo limitado, o sea, un número de ensayos limitado a diferentes edades de curado para permitir estudiar el incremento de resistencia en el tiempo en función del tiempo de curado y con pocas probetas se pueden obtener valores medios y sin embargo luego para afinar el valor característico pues se utilizan ya un número ya suficiente de ensayos realizados solo a 28 días. También menciona el documento la utilidad de realizar ensayos iniciales sobre las propiedades del hormigón reforzado con fibras para largos plazos, no a 28 días, sino que se pueden hacer otras veces ensayos. En ocasiones es interesante realizar ensayos a 56 y a 90 días, por ejemplo, para verificar posibles cambios porque puede aumentar mucho, en algunas ocasiones puede aumentar mucho esta resistencia a largo plazo, por ejemplo, cuando se utilizan cementos con aditivos, ¿no? En principio, pues el incremento de resistencia pues no es algo malo en principio, pero sí que puede dar problemas de fragilización, porque a lo mejor la dosificación de fibras pues se queda descompensada y puede dar problemas de rotura frágil, que se podrían resolver utilizando pues fibras de mayor resistencia, ¿no? Para mayor resistencia a largo plazo, pues también consideran el proyecto pruebas de dosificación con resistencias mayores en las fibras. Bueno, luego, claro, es muy importante para detectar problemas en la segregación de las fibras, pues que los ensayos iniciales no se limiten a los anteriores, sino también, pues, ya sea en las muestras de hormigón fresco o endurecido, realizar ensayos con el contenido de fibras. Esto permite, bueno, esto ya sería, claro, para los ensayos en hormigón endurecido ya sería sobre testigos extraídos de las dovelas de prueba. Y estos testigos a su vez pueden cerrarse en capas para analizar cómo se distribuyen las fibras a lo largo del espesor del canto de la dovela y entonces pues detectar posibles dificultades en la distribución de las fibras en las amasadas. Y entonces, bueno, un criterio de aceptación normal sería que las diferencias detectadas no se separaran más de un 20% respecto al valor nominal. Y bueno, ya realmente, pues, durante la producción, pues también ya habría que hacer también los ensayos ya en obra de flexión y de compresión. Se propone en el documento al menos 3 probetas por lote para cada uno de los ensayos, para los de flexión y para los de compresión. De nuevo la flexión, por supuesto, es con el mismo tipo de ensayo en probeta prismática. Y la conformidad, bueno, para el criterio de conformidad se adopta o se recomienda el criterio establecido en la N206 para la hormigón de compresión. Para más de 15 conjuntos de datos, el valor medio pues debería de expresar estas expresiones en función de la desviación, ¿no? Con valores con los valores indicados en el documento.
Y bueno, pues las referencias del capítulo son estos documentos que figuran en la diapositiva. Y pues con esto, pues nada más. Muchas gracias por su atención y gracias a todo el grupo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a dar de nuevo paso a Albert de la Fuente, que va a explicarnos los aspectos relacionados con la sostenibilidad, que conoce con perfecto detalle porque él fue no solo el redactor de la parte del documento original de FIP relativa a la sostenibilidad, sino que además es uno de los autores con más impacto en publicaciones en esta especialidad e incluso padre del método este que nos va a explicar, el método MIBES, que es el que se emplea internacionalmente para la evaluación de la sostenibilidad de estructuras. Así que, Albert, por favor, adelante. Vuelvo otra vez. Gracias, Juan Carlos, por la presentación. No se puede ser experto en todo, ¿eh? O una en la sostenibilidad o en fibras, las dos cosas complican. Pero bien, entonces, en cualquier caso, gracias, Juan Carlos, por la presentación otra vez. Una de las cosas diferenciales en este documento, ¿no?, que se ha hecho respecto a otras guías es eso, es introducir la sostenibilidad, ¿no? Al final los túneles, pues bueno, son obras masivas, son infraestructuras críticas, pero en las cuales hay una inversión no solamente económica, una repercusión social muy elevada, sino también que hay un impacto tanto social como económico y también ambiental, ¿no? Son tres aspectos que, bueno, que están incluidos en el concepto de sostenibilidad, ¿no? Y claro, ¿cómo medimos la sostenibilidad? Muchas veces, bueno, pues es fácil pensar, ¿no? Esto es más sostenible porque emite menos CO2. Bueno, pero emita menos CO2 no quiere decir, ¿no?, que sea más sostenible. La sostenibilidad hay que cuantificarla y siempre hay que considerarla, pues, con estos tres ejes, ¿no? La parte económica, ambiental y social. Bien, pues aquí ya hemos visto, ¿no?, que las dovelas, pues, son elementos que, pues, a lo sumo, cuando lo pasan peor es durante el empuje de los gatos y en algunas circunstancias de servicio, pues si hay fallas o si se espera, si está en zona sísmica, etc., ¿no? Entonces, en el resto de los casos, pues la sustitución de la armadura pasiva tradicional por fibras, tanto en su totalidad como en gran parte, pues es posible, ¿no? Pero no siempre esta sustitución es lo más sostenible, o a veces hay que buscar soluciones híbridas entre las dos, entre la armadura pasiva tradicional y las fibras. En cualquier caso, eso hay que medirlo, ¿no? Y no solamente los parámetros económicos tienen que ser los decisores de los conductores de esta decisión, ¿no? También hay que tener en cuenta que además de este tipo de proyectos, pues hay países o hay clientes, pues, que no solamente hay que hacer el análisis técnico de riesgos económicos, sino que también piden un análisis de sostenibilidad, y en algunos países y algunos clientes, pues la parte de sostenibilidad le da mucho peso. Puede ser el motivo de decantarse hacia una solución u otra, un cliente o un constructor o un proyecto, una solución u otra. Entonces, bien, entonces nos tenemos que plantear, ¿no?, cómo cuantificamos la sostenibilidad, ¿no?, teniendo en cuenta que hay multitud de variables en el problema, ¿no? Digamos, ¿cuál es el problema aquí? O proponer una solución de armado para una dovela o para un túnel con unas condiciones de carga y una geometría especificada. No, esas son las condiciones de contorno, pero soluciones de armado puede haber muchas, ¿no? Entonces, el objetivo es decir, bueno, dar una herramienta al proyectista para elegir cuál es la solución más sostenible o, digamos, o categorizar en función de la sostenibilidad distintas soluciones, ¿no? Pero bueno, el problema que tenemos aquí es que las variables asociadas son muy heterogéneas, ¿no? Pues están desde los costes directos e indirectos, está el volumen de emisiones de CO2 o los consumos energéticos, aspectos relacionados con la seguridad de los operarios, tanto en planta como en obra, ¿no? Aquí vemos un caso, ¿no? Un operario, pues que está subido sobre la jaula de armado, la jaula de armado es flexible, se puede colar un pie, se puede durante la operación de soldado quemar. Hay que cuantificar esos riesgos y hay que compararlos con los riesgos asociados a utilizar hormigón reforzado con fibras, ¿no? Pero hay que cuantificarlos, no vale solamente decir esto tiene más o menos riesgo, hay que ponerle un número y hay que integrarlo en una análisis de sostenibilidad. Luego también aspectos como el ruido, ¿no? ¿Cuántos decibelios generamos durante la operación de vibrado, ¿no? Cuando se utiliza un molde vibrante o cuando no se vibra, cuando se utiliza autocompactante? En este caso,
el ruido es cero, ¿no? Las molestias frente al operario son nulas, ¿no? Entonces, pues, nos planteamos cuando redactamos este boletín, pues que teníamos que proponer una herramienta para evaluar la sostenibilidad desde el punto de vista económico, ambiental y social, e integrando, ¿vale? Y cuantificándolo. No, es difícil el objetivo este, ¿no? Es decir, bueno, queremos evaluar la sostenibilidad poniendo, al final, estimando un índice para cada alternativa, ¿no? Bueno, aquí de alguna manera pues conseguimos los españoles marcar un gol, ¿no? Introducir la herramienta MIBES también en este modelo MIBES, en este boletín, ¿no? en esta guía de diseño, que ya también no solamente pues está también en la instrucción LH, no está directamente como tal, pero sí que las bases o hay puntos específicos de MIBES que están incluidos, pero ya está también aceptado pues en otros boletines de la FIP, e incluso el nuevo Código Modelo 2020 también, y hay trazas de este tipo de forma de evaluar la sostenibilidad en el futuro modelo. Entonces, simplemente para ir un poco rápido, ¿cómo funcionan las principales pinceladas? ¿Cómo funciona este método de evaluación de sostenibilidad? Al final, lo más importante es establecer una matriz de indicadores, donde habrán pues, costos directos, costos indirectos, en el primer criterio, claro, si es económico, pero hay costos directos, indirectos y aquí distintos indicadores. En el requerimiento ambiental pues puede haber emisiones y consumos, y aquí puede ser pues, emisiones de CO2, emisiones de otros gases nocivos de efecto invernadero, y aquí consumo de energía pues puede ser consumo de recursos petrolíferos para generar energía o electricidad, lo que sea. Y luego, dentro de la parte social, pues los criterios que se consideren, ¿no? Riesgos durante la fabricación, afectaciones a terceros, ¿no? En función de la dimensión de la dovela o en función del número de transportes, sobre todo si es un túnel urbano, pues incluso, ¿no? Cómo dividamos el número de anillos, pues va a afectar, ¿no? El número de anillos, el número de dovelas por anillos va a afectar eso al número de camiones, es decir, o el número total de transportes que se tendrán que hacer, y por lo tanto eso va a afectar a terceros, ¿no? A los usuarios de la vía o incluso pues, ¿no? Todos los implicados usuarios de la vía, ¿no? Entonces aquí pues van ciertos indicadores. Al final lo importante es que veamos, que tenemos indicadores, ¿vale? Que cada uno va a ser medido con distintas unidades, puede ser euros kilómetro, pueden ser CO2, toneladas de CO2 por kilómetro, pueden ser decibelios a la hora, es decir, unidades pueden ser muchas, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros queremos obtener al final un índice de sostenibilidad, tenemos que de alguna manera, aquí no podemos sumar peras con manzanas, tenemos que transformar estos indicadores a unidades o los valores de estos indicadores a dimensionalizarlos, ¿no? Y para eso utilizamos el concepto de función de valor o función de satisfacción, que pueden tener muchas formas, creciente, pueden ser decreciente, pueden ser lineal, no lineal, en función del tipo de indicador, ¿no? Por ejemplo, un indicador económico, la forma de esta función no sería creciente, ¿no? Sería decreciente, mayor coste, menos satisfacción, ¿no? Y en función pues, de la sensibilidad que tenga el decisor a nivel de coste, pues esa función será creciente lineal decreciente lineal o decreciente en forma de S, ¿no? En fin. Cada indicador tendrá su función y estas funciones, pues en este comité, pues ya las hemos definido, ¿no? O sea, están definidas y por lo tanto, en aplicar esta herramienta, en este caso, pues va a ser más fácil, ¿no? Para un proyectista. Entonces, este tipo de función lo que nos permite es transformar un valor de un criterio a una satisfacción, siempre entre 0 y 1. Mayor satisfacción, mayor es este número, mayor es la satisfacción o el valor, ¿no? De forma que podemos trasladar o convertir valores de indicadores en adimensionales y además darle una satisfacción entre 0 y 1. De esta forma podemos multiplicar pues, los indicadores, los valores de los indicadores de la satisfacción con cada uno de los pesos, área de esta parte, e ir hacia atrás, multiplicar y sumar y al final obtener un índice de sostenibilidad, ¿no? Al final, cuantificar de forma lo más objetiva posible la sostenibilidad, evidentemente, pues puede haber aquí puede haber errores, ¿no? En los valores que estamos midiendo, ¿no? Es decir, puede haber errores en la base de datos de las emisiones o puede haber incluso errores de cuantificación de los costes, ¿no? Pero bueno, esos errores son asumibles, sobre todo cuando estamos evaluando, cuantificando un parámetro que hasta la fecha de hoy
pues se hablaba de sostenibilidad alta, media, moderada, tal, pero sin poner ningún valor, ¿no? Somos capaces ahora de objetivizar. Bien, entonces, perdón. En este grupo, ¿vale? Lo que hicimos, había expertos de distintos ámbitos e internacionales, pues definimos los requerimientos. Los requerimientos son el económico, el ambiental y social, es decir, estos están definidos por el concepto de sostenibilidad. Y luego, dentro de cada uno de los requerimientos, definimos unos criterios y unos indicadores, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del económico, tenemos costes directos y luego podemos tener unos costes indirectos que los asumimos, en este caso, o los relacionamos con costes de reparación. Acordémonos que lo que estamos evaluando es la sostenibilidad de alternativas de refuerzo para una dovela de un túnel especificado, ¿vale? Es decir, por eso cogimos o elegimos este coste indirecto. Evidentemente, si estuviésemos evaluando la sostenibilidad de un túnel, habría muchos más costes indirectos, pero no tenemos que poner todas las cosas indirectas, todos los indicadores. Tenemos que poner aquellos indicadores que realmente son representativos de lo que queremos analizar o lo que queremos medir. Si queremos medir tipos de refuerzo para una dovela, no tenemos que poner todos los indicadores que juegan un papel en el diseño de un túnel, ¿no? Tenemos que especificar esto, o tenemos que centrarnos en esto. Luego, vamos en los aspectos ambientales, consumos de recursos, nos centramos en cemento y áridos, agua, ¿vale? Agua importante, ¿no? Aquí lo importante no es tanto el agua de amasado o el agua que se utiliza para hormigón, sino el agua necesario para construir el refuerzo, construir el acero. Es decir, no es la misma cantidad de agua que se necesita para fabricar 1 metro de barra de acero que para fabricar pues, 1 kilo de fibras. Cambia totalmente. Y luego también consumo recursos. El acero, ¿vale? Los aceros en el fondo son recursos no renovables o que tardan mucho en renovarse. Tienen que pasar, pues bueno, hay que medir en épocas de dinosaurios, ¿no? En millones de años. Luego las emisiones, aquí nos centramos en emisiones de CO2 y energía utilizada de cualquier tipo de fuente, pero energía, la total. Y luego los aspectos sociales, pues consideramos las condiciones laborales. Pensemos que nos estamos centrando solamente en el refuerzo, por lo tanto van a ser aquellos aspectos a nivel social que están relacionados con la fabricación del acero o su montaje, ¿no? Y también en el caso del hormigón, ¿no? Entonces consideramos contaminación acústica asociada pues, al vibrado, ¿no? Y luego riesgos durante la manipulación del acero o de las fibras, de lo que fuese, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay unos pesos, ¿vale? Pues estos pesos también se decidieron dentro del comité, ¿vale? Era un comité que era heterogéneo, desde que había pues, académicos, había profesionales, había también pues se dedican a hacer normativas nacionales e internacionales, había pues algunas autoridades públicas. Entonces estos pesos pues intentan o quieren responder o ser representativos de un ámbito, digamos, bueno, representativos de un amplio colectivo de profesionales y de decisores, ¿eh? Evidentemente estos pesos no son obligatorios, son una recomendación, ¿no? Son una guía. Fijémonos que, por ejemplo, aquí el peso de los requerimientos sociales es un 15%. ¿Eh? Alguien puede plantear, bueno, pues hay países que puede ser mayor este peso, o hay países que puede ser menor. Pero fijémonos que realmente estamos midiendo las condiciones laborales en fábrica, considerando que todas las fábricas de dovelas pues ya tienen unas normativas, cumplen los requerimientos de seguridad y tal. Por eso se le dio un peso más bajo y se le da más a los aspectos ambientales y económicos. Pero el usuario de esta herramienta puede considerar otros pesos, ¿vale? Es decir, será en función del país y del tipo de decisor que van a poner que estos pesos pues pueden recalibrarse o reajustarse. Pero bueno, en esta función. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos también en este boletín es poner un caso de ejemplo, ¿no? Y este caso de ejemplo responde al túnel o el anillo de la extensión de ferrocarril de metro que va desde el centro de Barcelona a la terminal, al Prat de Llobregat, al aeropuerto, ¿no? Es un anillo también de dovelas que inicialmente se proyectó considerando armadura pasiva tradicional, si no recuerdo mal, 90 kilos metro cúbico de hormigón, respondía a una cuantía mínima de refuerzo, por lo tanto, una dovela susceptible, ¿vale? O que pedía que se sustituyese esta armadura pasiva tradicional por fibras o combinación de fibras y armadura, ¿no? Aquí vemos una imagen, es una cuantía pues, mínima para hacer frente a una posible rotura frágil durante las fases de manipulación y también por aspectos termométricos.
¿no? Por posibles choques térmicos en las fases de cura. Entonces es una armadura que se puede sustituir fácilmente por fibras, pero que puede ser que no sea lo más sostenible. Puede ser que económicamente o técnicamente sea posible, pero puede ser que no sea lo más sostenible. Entonces decidimos utilizar esta herramienta con estos criterios, indicadores y pesos para evaluar la sostenibilidad, ¿vale?, de este tipo de refuerzo. ¿Y qué consideramos? Consideramos tres alternativas. La dovela convencional, es decir, Conventional Reinforced Concrete, la dovela de proyecto, una dovela reforzada solamente con fibras metálicas. En este caso consideramos fibras metálicas, pero vale decir que se pueden haber hecho el estudio con fibras sintéticas, ¿vale? Pero este estudio pues, se hizo en el año 2017-2018, donde las fibras sintéticas, pues bueno, ya había buenas fibras en el mercado, pero aún faltaban aspectos técnicos por resolver. Hoy en día se introduciría dentro de esta variable, dentro de estas soluciones, también la solución con fibras sintéticas. De hecho, no lo he dicho antes, pero en España ya hay como mínimo 2 túneles de dovelas hechos con fibras sintéticas en toda su longitud, y en las cuales se le ha mantenido solamente un refuerzo en los bordes con metálico, pero que ya hay túneles resueltos con fibra sintética, ¿vale? En cualquier caso, en este caso eran fibras metálicas, y también se estudió la solución de hormigón reforzado solo con fibras, pero que el hormigón fuese autocompactante, ¿vale?, para evitar las vibraciones y los ruidos. Evidentemente, bueno, cambia la composición de la matriz, ¿vale? Un autocompactante va a necesitar más cantidad de cemento, más arena y más árido fino, ¿vale? Y las cuantías de fibras pues, que se utilizaron en este caso eran 0 para la solución convencional, 45 y 50, no, esto es un error, deberían ser 45 kilos también, no, esto es un error por mi parte, ¿vale?, para hacer la transcripción. La cuantía de fibras era la misma. Es decir, ¿por qué? Porque como se necesitaba solamente una cantidad mínima para hacer frente a una posible ruptura frágil, la respuesta a nivel residual de un hormigón autocompactante o un hormigón convencional para la misma cuantía cambia muy poco. Entonces tiene que ser la misma. Aquí ha sido un error por mi parte y ya pido disculpas, ¿no? Entonces hicimos el análisis con esta herramienta y bueno, ahora sin entrar en detalles de los números, aquí vemos los índices de sostenibilidad integrados, considerando esos pesos y todos esos indicadores. Evidentemente hay una faena detrás de calcular los costes directos, las probabilidades de reparación, etcétera, pero bueno, ya está hecho y estos datos pueden utilizarse como referencia, igual que las funciones de valor. Y lo que vimos es que el índice de sostenibilidad para la solución convencional era aproximadamente 0,6, es decir, a mí aquí un poco hasta me da un poco de pavor, bueno, en fin, 3 decimales no tiene sentido considerando el potencial error que pueda haber en los datos de entrada, ¿no? Pero bueno, es decir, que el índice de sostenibilidad era 0,6, 0,75 para la solución reforzada solamente con fibras y 0,85 para la solución autocompactante reforzada con fibras, con la misma cuantía, ¿vale? Entonces vemos, bueno, que este tipo de herramientas nos permite priorizar, ¿vale?, es decir, poner en orden cuál es la solución de refuerzo más sostenible, pero teniendo en cuenta de forma integrada todos los criterios o los 3 criterios de la sostenibilidad y los indicadores que son representativos del refuerzo, ¿vale?, del refuerzo de dovela para fibras. Bien, pues ya estaría también esta parte. Bueno, no hace falta que lo diga, pero este tipo de herramientas vale para evaluar la sostenibilidad de un tipo de refuerzo en un túnel y puede servir pues, para cualquier tipo de decisión o tipo de alternativa asociada a una infraestructura, a construcción o cualquier cosa, ¿vale? Pues simplemente lo que hay que hacer evidentemente es adaptar los indicadores y los pesos, ¿no?, adaptarlos a la decisión o a lo que se quiere evaluar. Bien, pues por mi parte ahora ya sí, ¿vale? Ya sí que acaba mi intervención y solamente decir pues gracias a todos los asistentes por la atención y sobre todo a los compañeros de este viaje, pues que ha sido un placer trabajar con nosotros y he aprendido mucho también. Muchas gracias, Albert. Finalmente voy a dar paso a Jacinto Ruiz Carmona. Jacinto Ruiz Carmona, doctor ingeniero de caminos, fundador de Mecanismo Ingeniería, con una larga trayectoria en diseño de estructuras de hormigón y también con una larga trayectoria investigadora y académica, profesor en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid y con más de 50 proyectos de investigación en experimentación y hormigones realizados. Conoce realmente muy bien el hormigón con fibras desde el punto de vista científico, experimental y de
este proyecto y nos va a explicar, yo creo que una parte muy interesante, que son los diagramas de tensión de formación y los diagramas de interacción que se emplean en hormigón con fibras y que permiten ver las notables diferencias que tiene este material con los que manejaríamos en un hormigón armado o pretensado convencional. Adelante, Jacinto. Vale, pues muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Y bueno, es un tema, la verdad, que daría para estar hablando muchas horas. Voy a intentar ser breve y conciso. El hormigón, tanto el hormigón como el hormigón con fibras, son materiales que se caracterizan o están dentro del grupo de los denominados cuasifrágiles. Se caracterizan por tener una resistencia a compresión netamente superior a la resistencia a tracción. Y dentro también en que cuando se produce, por ejemplo, una fisura, el material se va degradando de forma paulatina. Entonces nosotros tenemos, o se caracterizan por tener una transición entre la zona de material sano y la zona en la que existe una fisura abierta. Y esto, bueno, este comportamiento a tracción, pues el modelo actualmente más usado para caracterizarlo, se definió a finales de los años 70, a principios de los 80, es el denominado modelo cohesivo, que nos sirve para representar este efecto. Que además, en el caso, por ejemplo, aquí vemos, este sería el diagrama tensión, apertura de fisura, que nos caracterizaría la transición, la zona de transición de proceso de daño. Y en los hormigones con fibras, este efecto de transición entre el material sano y la fisura es mucho mayor. Aquí vemos esta figura extraída de la monografía. La zona gris sería el comportamiento de un hormigón convencional y la curva negra, todo esto, sería el comportamiento de un hormigón con fibras. De hecho, pues la característica que podemos decir que más cambia, o la característica fundamental de un hormigón con fibras frente a un hormigón convencional, es esa capacidad que tiene para absorber energía, muchísimo mayor que en un hormigón convencional. ¿Vale? Teniendo esto en cuenta y que este modelo es el más característico para modelarlo, sí que antes de entrar a ver las ecuaciones, decir brevemente cuáles son los grupos de modelos no lineales más importantes que existen para poder modelar este efecto cohesivo del hormigón. Existen los modelos de continuo, en los que se produce, vamos a decir, una especie de ablandamiento dentro de las propiedades del material, dentro del elemento, este grupo. Los modelos discretos son modelos de elementos también finitos, o se pueden formular dentro del grupo de elementos finitos, pero en los que se va a producir una rotura y dependiendo de la distancia que exista entre los nodos, pues ahí entra en juego nuestra función de ablandamiento. Y luego existe un grupo de modelos mixtos que toman pues parte de ambos modelos o características de ambos modelos, ¿vale? Pues pueden ser modelos de continuo en los que la banda de discontinuidad la hacemos numéricamente lo más pequeña posible para imitar el efecto, por ejemplo, de una fisura. Hay modelos y la verdad es que la bibliografía está llena de modelos y cada vez se están sacando, pero tener claro estos grupos, sobre todo de continuo y discretos. ¿Por qué lo explico? Porque los diagramas o las ecuaciones constitutivas que se van a utilizar en cada uno de los modelos son diferentes. En los modelos de fisura discreta, pues se introduce directamente un diagrama tensión-apertura de fisura. Sería a partir de los modelos, se pueden extractar y formular los mismos. En este caso, en el código modelo, incluye, pues para los diagramas tensión-apertura-fisura, incluye dos modelos diferentes. Uno rígido plástico, se va a comportar de forma rígida la zona fisurada hasta llegar a la apertura crítica, o con un ablandamiento lineal. El código modelo pues, nos da unas relaciones para que a partir directamente de los ensayos que ya se han explicado para caracterizar al hormigón, a partir de FR3 y FR1, pues podamos determinar los valores de estas tensiones y a partir de la tensión residual en servicio, tensión residual última. ¿Vale? Y a partir de ello nosotros podemos ya introducir este dato
que caracteriza al hormigón que nosotros estaremos definiendo. Hemos visto que FR1 y FR3 nosotros las podemos definir incluso en proyecto a priori, antes de conocer el hormigón, y ya facilitarle estos datos dentro del proyecto, y que luego el constructor pues aplique una dosificación para alcanzar nuestros valores. FR1 está relacionada con la apertura de fisura 0,5, el CMO de 0,5 milímetros, y FR3 pues para 2, no recuerdo si era 2,5 milímetros, ¿vale? Que ya sería en estado límite último. Existen otra serie de diagramas, quizá más, vamos a decir, más familiares para lo que es la ingeniería actual, que son los diagramas tensión-deformación. Estos diagramas tensión-deformación se basan en los anteriores o en los diagramas tensión-apertura de fisura, pero para convertir la deformación, la apertura de fisura en una deformación, lo que se hace es establecer una relación con un parámetro de longitud, ¿vale? Y a partir de ese parámetro de longitud, hay estudios bibliográficos, personas que pueden estar más de acuerdo, también hay discrepancias en estos parámetros, pero bueno, se está consensuado y en el código modelo vienen diferentes curvas en los que nosotros podemos definir, a partir también de los ensayos, de las características extraídas de los ensayos, pues estos diagramas para poder introducirlos en nuestros modelos o hacer comprobaciones de cálculo. Aquí, por ejemplo, el código modelo diferencia 3 casos diferentes de ecuaciones constitutivas para el hormigón con fibras. Caso 1, cuando la resistencia a tracción del hormigón es mayor que FTS, estos serían hormigones, vamos a decir, con pocas fibras, ¿vale? Pues te da una serie de puntos, el A y el B. Este sería el diagrama para un hormigón sin fibras, y las fibras lo que van a hacer es aportar un comportamiento post-pico, pues incrementando nuestra, es decir, en cierta forma, nuestra ductilidad, ¿vale? Vemos cómo los puntos, pues en el hormigón para los primeros puntos se utilizan las características del hormigón convencional, ¿vale? Y para el punto de Y ya utiliza pues FTS y FTS dividido de este parámetro de longitud que también lo define, ¿vale? También nos da otros 2 casos. Cuando vamos aumentando la cantidad de fibra, pues las resistencias residuales también se incrementan. Entonces tenemos caso 2, cuando FCT, la resistencia a tracción del hormigón, este punto se encuentra entre FTU y FTS, pues te da una segunda ecuación. Y el caso 3, cuando FCT es mayor que FCTS y FCTU, las resistencias residuales en servicio y última, según se calculan en código técnico. Y bueno, aquí dibuja también siempre en comparación lo que sería un hormigón convencional para que veamos la comparativa. Estos casos, caso 1, caso 2, caso 3, es cuando se va incrementando la cantidad de fibra. Y estas ecuaciones son las que nosotros podríamos utilizar en los modelos que admiten, por ejemplo, los modelos de continuo y en algunos modelos mixtos, que también lo que tú introduces serían estas ecuaciones constitutivas y la longitud característica, o la longitud para relacionar tensiones con aperturas de fisura, ¿vale? Por último, bueno, pues los diagramas tensión o los diagramas de interacción se pueden determinar bien a partir de los modelos numéricos, realizando diferentes cálculos, introduces tu sección, introduces tus cargas, ves hasta dónde se produce la rotura. Y también, bueno, pues aquí lo he puesto porque hay un método relativamente sencillo que también te pone el código modelo, se puede hacer a partir de lo que pone el código modelo, que es utilizando una ecuación de compatibilidad o como ecuación de compatibilidad la hipótesis de Gravier, y luego como ecuaciones constitutivas pues bloques bloques rectangulares, un bloque comprimido para el hormigón, lambda suele ser 0,8, ¿vale? Con una deformación límite epsilon CU para el hormigón de 0,35 y una resistencia a tracción del 2%. Y con esto, imponiendo diferentes profundidades, como si fuera una especie de diagrama de pivotes, pivotamos alrededor de uno, pivotamos alrededor de otro, desde llegar desde este plano a este plano de rotura,
y con ello no es difícil programárselo en un Excel, una ecuación de compatibilidad, una ecuación de equilibrio con los axiles y los momentos, y se va obteniendo hasta obtener pues este tipo de curvas. Bueno, aquí están para diferentes, aquí pongo unos parámetros, están recogidos en la monografía, y con ello pues se puede obtener de forma relativamente sencilla también los diagramas de tensión de formación que pueden ser útiles en cálculo, ¿vale? Bueno, aquí tomaríamos los valores minorados convenientemente de ambos materiales para tener estos diagramas en estado límite último. Y la verdad, pues con esto, era el último, bueno, un tema bastante, podíamos complicarlo, he querido ser breve. Agradecer pues a Juan Carlos y a Albert la coordinación y su ayuda en esta monografía, y a todo el equipo que ha participado en ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacinto. Bien, quiero mencionar que aparte de los capítulos, digamos, de contenido formal teórico que tiene este documento, hay también dentro del documento algo muy importante, que son 2 ejemplos de aplicación completos, desarrollados con todo detalle, con todos los números hechos y con los modelos de elementos finitos y del procedimiento de 2 túneles. Un túnel de 6 metros de diámetro y otro de 8 metros de diámetro, con distintos espesores, diferentes métodos, y que permiten, para aquellos que queráis introduciros en el diseño de este tipo de estructuras, pues el realizar los cálculos y comprobar contra unos cálculos ya hechos, donde se tienen todos los números y los detalles. El hormigón con fibras está avanzando claramente a nivel mundial. En España quizá, yo entiendo que a lo mejor no lo apreciamos mucho porque tenemos una situación privilegiada. Nosotros tenemos la IHE, que como bien ha mencionado Brian, es una norma absolutamente pionera. Es decir, la situación en España con el hormigón con fibras es de pioneros y de estado de mucho avance, pero a nivel mundial también está avanzando. Dentro de poco tendremos un Eurocódigo 2 que va a incluir de forma explícita las fibras. Y, en fin, a todos aquellos que estáis asistiendo como espectadores o que veáis esta charla después, pues os animo a que os introduzcáis en el diseño del hormigón reforzado con fibras, o mixto con fibras y armaduras, o con fibras y armaduras y pretensado, porque es un campo en el que yo entiendo hay mucho futuro. Voy a abrir un turno de preguntas. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta. Por supuesto, el turno también está abierto a los comentarios, tanto de los espectadores como de los que habéis realizado la exposición. Y, en fin, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, pues parece que no tenemos preguntas, así que bueno, voy a ceder la palabra a Héctor Bernardo, que es quien va a cerrar esta presentación, y despedirme de vosotros dando las gracias por la atención y las gracias, por supuesto, a los miembros del grupo de trabajo 1.5. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues yo simplemente daros de nuevo las gracias por el trabajo de preparar esta monografía y traducir ese documento de la FIB, que, como dices, pues en España somos pioneros en hormigón con fibra, y somos pioneros también en túneles de dovelas. Ahora mismo en el mundo, pues las empresas españolas están yendo con muchas tuneladoras, con las más grandes, batiendo récords de diámetro, de longitudes, y yo creo que esto es en buena parte gracias al avance de la tecnología y a lo que nos ha permitido esa norma de IHE, que quizá no valoramos en su justa medida en algunas cosas. Pues bueno, yo creo que este documento es muy interesante, además tiene muchas referencias que aquellos interesados pues animo a explorarlas, y lo dicho, agradeceros el esfuerzo de haberlo preparado y el tremendo esfuerzo de estas presentaciones, que han sido muy didácticas y se nota que le habéis puesto mucho cariño. Desearos suerte, sé que estáis preparando algún otro documento en el grupo, Juan Carlos, para el futuro, y nada, deseando que llegue el momento de publicarlo y de la presentación.